Bueno, vamos a empezar. Bueno, para todo aquel que no me conozca, yo soy Andrea García, soy la actual vocal del Grupo de Trabajo de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca de la AEC y soy enfermera de la Unidad de Arritmia del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Esta tarde vamos a hablar de la arritmia más prevalente en nuestra población, la fibrilación auricular. No solamente desde la unidad de arritmia, sino que en todas las áreas del corazón nos encontramos, tanto en hospitalización, en insuficiencia cardíaca, rehabilitación, crítico, en todas las áreas, pacientes que vamos valorando constantemente que tienen este tipo de arritmia. Para ello, esta tarde tenemos el placer de contar por un lado, con Alba Cano. Ella es enfermera de la unidad de arritmia del Hospital Clínic de Barcelona desde el 2013 y creó en el 2018 la consulta de fibrilación auricular. Desde entonces, como enfermera, lidera esta consulta y además está haciendo estudios de doctorado bajo el trabajo que ella titula Manejo integral del paciente con fibrilación auricular sometido a ablación cardíaca, liderada por la enfermera experta. Tiene ya varios trabajos publicados relacionados con el manejo de la fibrilación auricular. Por otro lado, tenemos a Pilar Nieto. Ella también es enfermera del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Desde que se creó esta unidad en el hospital, ella forma parte del personal de enfermería y tiene un largo recorrido en este ámbito. También tiene diversas publicaciones relacionadas no solamente con la fibrilación auricular, sino con pacientes sometidos a estudios dentro del quirófano de electrofisiología y también con pacientes, del seguimiento del paciente con dispositivos cardíacos. Esta tarde ambas enfermeras se van a unir para hacernos una visita guiada a través de un itinerario específico, el paciente con fibrilación auricular. Y bueno, nos van a hacer ver todas esas posibilidades que se puede llegar a enfrentar este paciente a lo largo de su historia clínica. Y bueno, sin más, daros paso y por supuesto las gracias por estar aquí esta tarde y compartir vuestra experiencia con nosotros. Alba, ¿no? Hola, hola, Gracias. buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Andrea. Pues nada, yo soy Alba y voy a compartir la presentación. ¿Se ve bien? Sí, no, Sí, la ¿no? presentación todavía no. La ¿No? presentación no, Alba. A ver, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora, Vale, vale. Muy bien. Bueno, pues esta presentación es acompañar a una paciente hemos seleccionado un caso clínico y acompañaremos a esta paciente a través de toda su historia relacionada con la fibrilación auricular. Nuestra paciente es una mujer de 72 años, portadora de un marcapasos bicameral con electrodo ventricular situada en rama izquierda, implantado hace un mes eh, y que ingresa de nuevo para una ablación del nodo aubo por fibrilación auricular de difícil control. Y nos preguntamos cómo ha llegado a este punto. Pues esta señora debutó con una fibrilación auricular paroxística y un flúter típico en 2008 y se le realizó una ablación de venas pulmonares y de istmo cabo-tricuspidio mediante radiofrecuencia. Al cabo de unos años recurrió la arritmia, se le realizó una cardioversión y una crioablación. Al cabo de 4 años volvió a presentar episodios paroxísticos de fibrilación auricular y se le volvió a repetir la ablación por radiofrecuencia y con empleo de navegadores y mapeo de alta densidad. Al 2023 presentó otros episodios sintomáticos paroxísticos de fibrilación auricular y se realizó otra vez un mapeo de la aurícula y de las venas pulmonares y además una alcoholización de la vena de Marshall. Y en el 2024, a pesar de todo esto, seguía presentando síntomas y muy sintomáticos y llegó al punto de plantearle el tratamiento de implante de marcapasos y cortar la conexión entre la aurícula y el ventrículo para evitar los síntomas que genera la fibrilación auricular. Como
comorbilidades tiene hipertensión, dislipemia, síndrome ansioso y psoriasis. Y la medicación, el tratamiento farmacológico lo tiene optimizado. Toma flecainida, anticoagulante, y el tratamiento para la hipertensión, la dislipemia y otros tratamientos. Y en en la última ecografía vemos que no tiene insuficiencia cardíaca, pero sí una aurícula izquierda dilatada. Lo que recomiendan las guías de fibrilación auricular actualizadas recientemente en el 2024 es el manejo integrativo de la fibrilación auricular y centrado en el paciente, con 4 pilares del tratamiento que se engloban en las siglas CARE. La C, de control de las comorbilidades y factores de riesgo. La A, por su nombre en inglés, sería eliminar el riesgo de tromboembolismos. La R, para reducir la carga de síntomas mediante un control de ritmo o frecuencia. Y la E, de evaluación dinámica y continua a lo largo de la vida del paciente. ¿Qué hacemos antes de que el paciente ingrese para una ablación? Después de que el paciente sea valorado por un cardiólogo y que haya entrado en lista de espera para la ablación, una vez se programa la ablación, un mes antes le hacemos una visita preablación. Y posteriormente lo visitamos a los 15 días, a los 6 meses y 12 meses. Y paralelamente también lo ve el cardiólogo a los 3 meses después de la ablación, coincidiendo con la finalización del periodo de blanking. Y si todo está bien, le hace un seguimiento habitual su cardiólogo de zona. ¿Qué hacemos en esta visita antes de la ablación? Realizamos una entrevista estructurada. Eso significa, le explicamos qué es la fibrilación auricular, en qué consiste la ablación por cateterismo, cómo tiene que venir a ingresar, qué pasará mientras él esté ingresado o durante la ablación, informar qué puede esperar también la familia. Cosas que tiene que llevar, dónde tiene que ingresar, quién lo verá antes o después. Después del alta le explicamos también qué esperar después, a corto plazo y más o menos a largo plazo respecto a la fibrilación auricular y su manejo. ¿Cuándo ir a urgencias o normas de reconsulta después de la ablación? Y muy importante explicar antes de la ablación es explicar qué es el periodo de blanking, que son estos meses, que normalmente son alrededor de 3 meses, en que el paciente, aunque esté operado, aunque le hayamos quitado, ablacionado la arritmia, la zona de interés, puede presentar síntomas o arritmia, igual que pasa antes de que le hubieran hecho la ablación, por la propia irritación del tejido cardíaco, y explicarle cómo tiene que manejar estos síntomas. Normalmente les decimos que duran segundos, que pueden ser palpitaciones. Si duran un poquito más, tranquilizarlos, que es normal. Si tienen síntomas mal tolerados, que vayan a urgencias o que se tomen la medicación de rescate. Bueno, explicarle un poco de forma individualizada cómo gestionar estos síntomas. También dependiendo si antes de la ablación no notaban la arritmia, a lo mejor después ya no, igualmente no lo van a notar, o si no la notaban, explicarles que a lo mejor después, durante este periodo, sí que pueden notar cosas raras. Básicamente esto es el guión que seguimos en la visita antes de la ablación. Y a todo este boom de información que le damos, que seguramente con todos los nervios no nos pueden retener tanta información, les damos todo por escrito. Generamos un tríptico informativo. No sé si se ve la flecha que está en catalán y español para todos los pacientes. Les entregamos para que se lo puedan leer antes de la ablación o tener un acompañamiento escrito con todo lo que queremos que ellos sepan. Y también tenemos otra guía
con información más amplia para el manejo de fibrilación auricular en general, no solo en los pacientes que se van a someter a una ablación. Y además, dentro de estos cuadernos tienen QRs con el portal específico de nuestro centro, donde explica más extensamente también información importante de la arritmia, y el link de las principales organizaciones a nivel europeo, americana y española, donde pueden buscar información importante que puede ser que les interese y que si tienen ganas de buscar no se pierdan en la inmensidad de Internet, sino que sean fuentes fiables. Y aparte también, como lo vemos, somos las últimas que los vemos antes de la ablación, hacemos una prevención de complicaciones. Eso significa mirar que las pruebas preoperatorias estén realizadas informadas, que tengan una ecografía o una ecografía transesofágica, que tenga una, al menos en nuestro centro siempre hacemos una resonancia magnética o un angiotac para ver el tipo de tejido y sustrato. Y para entrar en quirófano siempre pedimos o realizamos una analítica de sangre o miramos que los valores de alguna analítica en los últimos 6 meses estén óptimos para entrar en quirófano. Además, también revisamos el tratamiento farmacológico con el paciente. Les hacemos decir en voz alta todo lo que toman para mirar que tengan una buena adherencia. Mirar sobre todo la anticoagulación, que les avisamos que el INR tiene que estar en rango, que no tienen que dejar la pauta, que mejor que pidan cita con su hematólogo o su médico de cabecera para controlar que el día de la ablación esté en rango. Cómo gestionar los nuevos anticoagulantes, que no los tienen que suspender, que los hayan tomado religiosamente mínimo un mes antes. Mirar también los antiarrítmicos, si los tienen que suspender o no, otros fármacos que puede ser que tengan pautados y que puedan interferir con los fármacos anestésicos y bueno, hay algunos que los tenemos que suspender unos días antes para que no interfieran, no puedan hacer reacciones con los fármacos que vamos a administrar. Y aparte, siguiendo un poco también con la valoración, revaloración del paciente, siguiendo la visión general del manejo de la fibrilación auricular, todos los pacientes miramos que le calculamos el CHAS-VA, que es la nueva escala que recomienda la Asociación Europea para mirar el riesgo de tromboembolismo. Que en principio, si tiene un CHAS-VA superior a 1, hay que anticoagularlo, aunque para la ablación, aunque sea de 0, les recomendamos que mínimo un mes antes estén anticoagulados. También medimos el Hasbled, que es el riesgo de sangrado. Hay que mirar que el riesgo de sangrado no sea muy superior al riesgo de trombo. Cómo afecta la arritmia en su clase funcional, si lo limita mucho en su vida diaria o no. Y la escala ERA modificada, donde evaluamos la carga de síntomas que experimenta el paciente del 1, que es asintomático, al 4. Y estas 4 escalas las vamos reevaluando en cada consulta, tal y como recomiendan las guías de reevaluar. Y aparte hacemos una valoración preanestésica, también con escalas miramos que no vaya a ser una intubación complicada o una ventilación complicada, que no se prevean complicaciones. Pero era muy majo. Y una vez hemos acabado, tenemos toda la información y le hemos dado, y nosotros le hemos dado toda la información y él ha resuelto las dudas, también les damos un teléfono y un mail específico de la consulta de la enfermera de fibrilación auricular, por si tienen cualquier duda antes o después de la ablación hasta el año. Y ahora
mi compañera Pilar seguirá con la presentación, nos explicará todas las opciones terapéuticas que tiene el paciente en el laboratorio de electrofisiología y el papel de la enfermedad de arritmias. Dejo de compartir. Hola a todos. Voy a compartir yo ahora la pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Sí, Sí, Pilar. Muy bien. Bueno, gracias a la AE por contar conmigo y gracias, Andrea, por la presentación. Voy a seguir un poco el itinerario de la paciente que nos ha presentado Alba. Y mi misión en esta presentación va a ser hablar un poco de todos los tratamientos a los que ha sido sometido y el papel de enfermería. Uno de los pilares fundamentales en las nuevas guías es reducir los síntomas mediante el control de ritmo y de la frecuencia cardíaca. Y de eso es de lo que vamos a hablar un poco, de todas las opciones que tenemos. Cuando hablamos del tratamiento de la fibrilación auricular, tenemos que marcar unos objetivos y estos objetivos al paciente van a ser, por un lado, mejorar sus síntomas y su calidad de vida, disminuir el riesgo cardioembólico, disminuir los riesgos de insuficiencia cardíaca por cardiomiopatías inducidas por la propia taquicardia y con ello prolongar la supervivencia. Sobre todo eso ya en grupos, por ejemplo, que tienen insuficiencia cardíaca de base. Las guías nos recomiendan muy claramente, y eso son novedades de las guías del 2024, sobre todo en pacientes con fibrilación auricular, que lo primero que hay que hacer en estos pacientes para el control del ritmo va a ser la ablación con catéter. Cuando la fibrilación auricular es paroxística, cuando es persistente, la indicación se reduce un poco, debe ser consensuada con el paciente, pero también tiene un alto índice de indicación. Y sobre todo en pacientes de grupos específicos como los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque lo que se pretende es reducir recurrencias, síntomas, progresión de la enfermedad y en los pacientes de estos grupos incluso aumentar la supervivencia. Es fundamental el inicio temprano del control del ritmo. Por eso, cuanto primero dijéramos, atendamos o actuemos sobre la fibrilación auricular, mucho mejor. Entonces, tenemos múltiples opciones de tratamiento. ¿Vale? Entre ellas tenemos los fármacos antiarrítmicos, aunque claro, eso no es un tratamiento definitivo de la fibrilación auricular, es un tratamiento pues, paliativo para reducir síntomas y reducir crisis. Pero claro, a veces los fármacos no están bien tolerados por el paciente y tienen sus efectos secundarios, por eso se opta pues, a terapéuticas, pues, aunque más agresivas, pero más definitivas. Cuando la fibrilación auricular es persistente, podemos hacer cardioversión eléctrica asociado a fármacos antiarrítmicos, pero también es un tratamiento que no es curativo. Tratamientos que sí pueden ser con resultados más definitivos a largo plazo. Tenemos procedimientos quirúrgicos que se hacen desde hace muchísimo tiempo, como el MACE, que consiste en producir una serie de cicatrices a nivel auricular que corta el circuito eléctrico de la aurícula. Pero claro, este procedimiento es un procedimiento agresivo que requiere altos tiempos de circulación extracorpórea y que no se realizan así como así. Normalmente se hacen cuando el paciente está sometido, por ejemplo, a una cirugía de sustitución de válvula mitral. Pero se está desarrollando una nueva técnica que es el Total Thoracoscopy MACE, TT-MACE, que son procedimientos mínimamente invasivos que se realizan mediante una toracoscopia y que es un procedimiento híbrido entre cirugía y radiofrecuencia. Aplicándose radiofrecuencia, aislando venas pulmonares, pared posterior de la aurícula, istmo cabo-tricuspidio, etc. Pero en lo que nos vamos a centrar fundamentalmente el tratamiento para el control del ritmo va a ser la ablación con catéter. La ablación de las venas pulmonares es el tratamiento de elección hoy día no farmacológico para el tratamiento de la fibrilación auricular, tanto paroxística como persistente.
El fundamento de esta técnica pues yace en una serie de desencadenantes que nos encontramos a nivel de las venas pulmonares. Existen múltiples teorías al respecto de por qué se producen. Focos desencadenantes, teoría de rotores, trigger, etc. Todas apuntan a las venas pulmonares. Sí que es verdad que muchas veces se asocian con focos que nos encontramos en la pared posterior de la aurícula, en focos de vena cava superior y también con flúter auricular común y se asocian a veces a ablación del istmo cavo-tricuspidio, como se le realizó a nuestra paciente en el 2008. La ablación con catéter de las venas pulmonares es lo más efectivo para mantener el ritmo sinusal hoy día. Pero la eficacia del procedimiento va a depender de muchos factores. Como hemos comentado anteriormente, de si la fibrilación es auricular es paroxística o persistente, del tamaño de la aurícula y de otras comorbilidades asociadas o de las técnicas empleadas, ¿vale? Las tasas de recurrencia durante el primer año tras el primer procedimiento de ablación oscila entre un 15 a un 30%. Bueno, lo que podríamos decir que la tasa de éxitos oscila entre un 85 y un 70%, ¿vale? De recurrencias en el primer año, o sea, de éxitos en el primer año después de un procedimiento de ablación con catéter. Las técnicas que más se emplean van a ser la radiofrecuencia, también el aislamiento de las venas a través de crioablación. Existen técnicas en auge como el empleo de campo eléctrico pulsado. A veces en recurrencia se asocia la alcoholización de la vena de marcha. ¿Qué tienen en común todos estos procedimientos? Pues que son procedimientos largos, tediosos para el paciente, molestos y que van a requerir sedación profunda o incluso anestesia general. Para acceder a las venas pulmonares tenemos que entrar en aurícula izquierda, en las cámaras izquierdas y generalmente se llega a ellas mediante un acceso transeptal a través del septo interauricular. Y eso va a requerir que el paciente esté altamente anticoagulado durante todo el procedimiento, mediante heparinización, mediante perfusión de heparina. Otra cosa que tienen en común es que generalmente, como son procedimientos relativamente largos, van a requerir bastante tiempo de fluoroscopia y muchas veces nos ayudamos con sistemas de navegación. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas técnicas. Bueno, desde las primeras publicaciones de Eyzaguirre en 1997 sobre el aislamiento de las venas pulmonares, ha evolucionado muchísimo la técnica, ¿vale? Lo que es la ablación con radiofrecuencia, inicialmente pues se hacía, y todavía se hace, ablación de todo el perímetro de cada vena pulmonar punto a punto. La radiofrecuencia, como sabéis, consiste en destruir el tejido o diremos la electricidad del tejido mediante pequeñas quemaduritas, mediante un catéter que produce quemadura en el tejido a través de calor emitidos por una fuente de radiofrecuencia. Necesitamos fundamentalmente un catéter de mapeo que recoja la señal de la vena que vamos a aislar eléctricamente y el catéter que produce la quemadura. Imaginaros el ablacionar punto a punto todo el perímetro de las 4 venas pulmonares, pues eso es un procedimiento puede ser bastante largo. Pero las tecnologías han ido evolucionando y hoy tenemos nuevos catéteres que permiten ablación de todo el perímetro con una sola aplicación, catéteres tipo balón que emiten radiofrecuencia, incluso técnicas de radiofrecuencia que permiten aplicar alta potencia con corta duración. Ojo a esto porque también puede aumentar el riesgo de complicaciones pues, por daños colaterales de los tejidos. Déjalo, a mí no me molesta, Lola, ¿qué más te da? Perdón, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Gracias. Perdón, Pilar. Nada. Aquí tenéis un ejemplo de un registro en el que se ve la señal de aurícula y esta
que aparece detrás de la señal de aurícula en el registro sería la señal de la vena pulmonar y cómo a través de la aplicación de la radiofrecuencia pues la señal desaparece. Otra de las técnicas más empleadas hoy día es la crioablación. Bicheando por la historia, las primeras publicaciones al respecto pueden ser del 2004, de series de muchos pacientes, y en España en el 2009. ¿Vale? La crioablación consiste en el aislamiento eléctrico de la vena pulmonar mediante la aplicación de frío. Se congela el tejido en vez de quemarlo con calor. Requiere también de una fuente que aplique ese frío a través de un catéter especial de balón. El catéter balón lo que hace es que taponamos con el catéter o se tapona con el catéter toda la circunferencia, todo el perímetro de la vena y a través de una única aplicación se puede producir el aislamiento de la vena. Se requiere de un catéter también que mapee la señal eléctrica de la vena para, evidentemente, ver que estamos en la vena y ver que desaparece la señal de la vena cuando se consigue el bloqueo de la señal eléctrica de la vena que estamos haciendo. Aquí aparecen también unos registros de cómo la señal de la vena pues va desapareciendo conforme se alcanza una temperatura que lo ideal es llegar a unos menos 40 grados en el primer minuto de aplicación. Son igual aplicaciones más largas, pero con una única aplicación se puede conseguir el aislamiento completo de la vena. Siguiendo con la trayectoria de nuestra paciente, como la paciente después de la primera ablación del 2008 seguía con episodios muy sintomáticos de fibrilación auricular y el tratamiento farmacológico no le estaba un nuevo procedimiento mediante crioablación. ¿Qué diferencia hay entre crioablación, radiofrecuencia o por qué elegir crioablación versus radiofrecuencia? La verdad es que muchas veces es a lo que el laboratorio de electrofisiología o el operador está acostumbrado a trabajar y con lo que ha iniciado este tipo de procedimiento. Porque si comparamos crioablación con radiofrecuencia, se puede considerar que el éxito de los procedimientos es muy similar. Sí que es verdad que hay publicaciones en las que se demuestra que la incidencia de la crioablación en cuanto a efectos adversos es menor que con procedimientos de radiofrecuencia. Y también que la crioablación acorta de manera considerable la duración del procedimiento con respecto a la de radiofrecuencia punto a punto. En cuanto a la utilización de la fluoroscopia, no hay impacto significativo. ¿Qué pasa con nuestra paciente? Pues que a pesar de el nuevo intento de ablación, va a seguir con episodios, fuera del periodo de blanking, como nos decía Alba. Y en el 2021 se sometió a un procedimiento de reaislamiento eléctrico de las venas mediante radiofrecuencia y se vio que estaba sin aislar el tronco venoso pulmonar izquierdo, la vena pulmonar superior derecha y también se aprovechó para realizar aislamiento de la vena cava superior. Os voy a comentar ahora un poco el tema de las complicaciones antes de pasar a la siguiente técnica que empleamos o que se está en auge, que es la electroporación. Y ahora veréis por qué. En fin, esta publicación que es reciente es un metaanálisis que estudió la incidencia de complicaciones en ablación con catéter sin diferenciar entre crioablación y radiofrecuencia. Metió ahí todo tipo de aislamiento de venas pulmonares realizada con catéter. Y se vio que es verdad que la tendencia temporal después de la curva de aprendizaje va en descenso, pero que todavía pues, había un índice de complicaciones de un 3,8% general, graves de un 1,9%. Y la mortalidad a 30 días menor de 0,1%. Entre las complicaciones más frecuentes son las vasculares por la zona de acceso, hematomas, sangrado, pseudoneurismas, etc.
También lesiones del nervio frénico. Cuando se aplica radiofrecuencia o crioablación en las venas pulmonares están muy cerca de estructuras como son, por ejemplo, el esófago o por donde pasa el nervio frénico, sobre todo cuando aislamos las venas derechas. Entonces podemos dañar el nervio frénico con el calor o con el frío y causar una parálisis frénica. También se puede producir gastroparesia asociada a las lesiones periesofágicas. Y después, con menos frecuencia, afortunadamente, las más graves, que son el taponamiento cardíaco, que es la más frecuente por perforación de la cámara cardíaca, fístula atrioesofágica, que afortunadamente es de las complicaciones menos frecuentes, pero también de las más graves, que puede causar incluso la mortalidad, tromboembolismo sistémico, estenosis de las venas pulmonares, que es una complicación que puede aparecer más a largo plazo, y alguna oclusión aguda de la arteria coronaria. Esto son las complicaciones, diremos, dentro de las que nos encontramos dentro de la ablación del aislamiento de las venas pulmonares. ¿Y por qué he hablado antes de las complicaciones? Porque ahora está muy en auge el utilizar el aislamiento de las venas pulmonares con la técnica de ablación mediante campo eléctrico pulsado, la PFA o electroporación, que parece que ha venido a revolucionar todas estas limitaciones, porque las lesiones que produce no son de índole térmica y por tanto es prácticamente inexistente el riesgo de dañar las estructuras vecinas. El aislamiento eléctrico se consigue creando pues, a través de una aplicación de una energía de un campo eléctrico de muy elevada intensidad y una brevísima duración, microsegundos, y se destruyen las células por aumento de la porosidad de las células. ¿Vale? Es una técnica relativamente reciente, las primeras publicaciones son del 2019, pero ya os digo que está en auge. Va a requerir también de un material específico, catéteres específicos y fuente de aplicación de la energía específico. ¿Vale? También se consigue un aislamiento rápido de las venas porque el tipo de catéter que se utiliza es capaz de aislar totalmente el perímetro de la vena con una sola aplicación. Bien, parece que la PFA pues, puede ser un hito en la ablación de la FA al combinar tanto eficacia como seguridad. Parece que las tasas de éxito son bastante altas, pero claro, se necesitan conocer resultados a medio y largo plazo y son necesarios estudios que comparen, estudios más amplios que comparen la electroporación con la radiofrecuencia y la crioablación. Hace poco, precisamente, he leído, se ha publicado un artículo de un grupo suizo, hace muy poquito, que ha comparado la PFA con la crio. Y los resultados son bastante buenos. A la hora de, incluso ellos decían del periodo de blanking este donde aparecen crisis de fibrilación después del procedimiento, de acortarlo incluso más porque a 3 meses, porque la PFA es que era bastante eficaz. Y después, en cuanto a las complicaciones, pues prácticamente se limitaban más o menos a las complicaciones vasculares por la zona de punción y poco más. Y bueno, nuevas técnicas están por llegar. Ahora se están probando sistemas duales que combinan electroporación y radiofrecuencia, ¿vale? Y ya incluso hay estudios publicados al respecto de este tipo de catéter, que bueno, parece que trabajando en los laboratorios de electrofisiología porque se van a poder hacer, parece, aislamiento de venas pulmonares, pues rápida, como churros, vamos. Bien, en cuanto al papel de enfermería, en la sala de electrofisiología donde se realizan estos procedimientos, pues enfermería tiene un papel muy activo en todo el proceso. Desde la preparación del paciente, no nos olvidemos del checklist para ver que el paciente viene bien preparado al quirófano. Verificamos que tiene hecho la eco transesofágica o las pruebas necesarias previas al procedimiento. Verificamos que se ha tomado la anticoagulación correctamente como se le ha indicado. Y no solamente ya es la preparación del paciente, sino que tenemos que conocer la tecnología que vamos a emplear, el material específico, los catéteres, el manejo de la medicación y, por supuesto, la vigilancia del paciente y reconocer y manejar las posibles complicaciones. Sería bueno contar con un plan de cuidados estandarizado.
En la sala de electrofisiología, para este tipo de pacientes, empleamos una serie de protocolos de medicación, como son la sedación o una sedación profunda, cuando no contamos con anestesista, y el protocolo de sedación lo maneja enfermería. Después, a todos los pacientes, salvo que tengan alguna contraindicación, se le administra una antibioterapia profiláctica y protección de mucosa gástrica, por lo que hemos dicho antes de que se la aplicación muy cerca de ciertas estructuras como el esófago. Y después el protocolo de parinización durante todo el procedimiento. Los objetivos pues, van a ser proporcionarle el mayor confort posible al paciente, disminuyendo, por supuesto, su ansiedad en todo lo posible, mantenerlo, son procedimientos largos, entonces cuanto más cómodo esté el paciente, mucho mejor. La seguridad, prevenir y vigilar posibles complicaciones y favorecer la continuidad de cuidado en el servicio al que vaya a ser trasladado el paciente y educar al paciente y la familia para los cuidados post procedimiento. Y ahora doy paso a Alba para que nos hable, después de que se haya dado de alta a nuestra paciente, después de una ablación, que nos hable de cómo son las visitas ya ambulatorias fuera del quirófano. Voy a compartir pantalla. Vale. En este paciente, después de las ablaciones, lo citamos después, alrededor de los 15 días después de la ablación. Y lo que hacemos básicamente es, lo he dividido en 3 pilares: prevención de complicaciones, educación y empoderamiento del paciente y control de factores de riesgo cardiovasculares y específicamente de la fibrilación auricular. En cuanto a prevención de complicaciones, lo que hacemos es siempre un electro para ver que no haya alteraciones de la repolarización, si refieren que tienen dolor, o mirar sobre todo que esté aún en ritmo sinusal o que no haya alguna bradicardia por culpa de algún fármaco o lo que sea, pero para detectar precozmente alguna alteración. Después también revisamos los accesos vasculares, que tengan buen pulso o buena perfusión de la extremidad, o si existe algún hematoma o alguna herida en el punto de punción. Y además comprobamos, rechequeamos la adherencia terapéutica. Miramos con el paciente que diga en voz alta o que saque su lista de medicación y que nos diga qué toma, porque a veces te dicen que están tomando algo que no tienen prescrito o al revés, o que te dicen un fármaco y están tomando la mitad de dosis que tienen prescrita. Entonces, más que nada, asegurarnos la buena adherencia terapéutica. Además, también explicamos al paciente el algoritmo SOFA para recurrencias. Esto es una adaptación al español de las siglas REST, que fue publicado ya hace unos años y que es para explicar en 4 palabras los pasos que tiene que hacer el paciente en caso de que tenga una recurrencia y que note los síntomas. Primero, la S es de sentarse o tumbarse para relajarse y a la vez mirarse el pulso. Si tiene, les enseñamos a mirarse el pulso. Yo siempre les digo que el pulso tiene que ser como un reloj. Ya lo pueden mirar en el cuello o en la muñeca, pero que el pulso puede ser rápido, lento, pero como un reloj. Si habla morse, o sea, que si es irregular, probablemente esté en arritmia. Entonces, el siguiente paso es la F de fármaco, tomar la medicación de rescate que tengan prescrita. Si no tienen nada prescrito y no tienen, les decimos que se esperen media hora prudencial, y si no, pues avisar al médico o ir a urgencias. Normalmente, si controlan bien los síntomas, nos llaman a nuestro busca, en el caso de que no tengan nada prescrito de rescate. En inglés es rest de relax, de mirarse el pulso, la medicación y llamar lo mismo. Aparte les explicamos, bueno, el protocolo Pill in the Pocket, que es tenerle el fármaco de rescate en el caso de que el médico les haya prescrito. Y además, para los pacientes que tengan más interés de ampliar sus conocimientos o que estén más
más interesados en el manejo de su arritmia, les damos información de qué aplicaciones o wearables que pueden usar o comprar para detectar precozmente recurrencias o manejar la arritmia. En cuanto a los factores de riesgo, aquí es donde enfermería puede hacer, para mí, hacemos más hincapié y siempre avisamos de que por mucho que le hayan hecho la ablación, si no se controlan los factores de riesgo, hay más de un 30% de riesgo de recaída, que en un año, si no están controlados, puede ser que la arritmia vuelva. Recientes estudios han desarrollado esta tabla donde se clasifican todos los factores de riesgo y cuál es su implicación en la fibrilación auricular, cómo afectan si afectan en el sustrato o como moduladores de los canales eléctricos del corazón o si funcionan como disparadores de episodios de arritmia. Entonces, todos ellos los tenemos que detectar y tratar o derivar al especialista que lo controle. En este caso, esta paciente tenía hipertensión y hipercolesterolemia. Estas dos cosas les diremos, le haremos un control estricto y informaremos a la paciente cómo realizarlo. Según las guías clínicas recientes del manejo del paciente sometido a una ablación, son todos estos factores de riesgo que hay que controlar y con la evidencia científica, el punto verde es que son estudios randomizados y el amarillo de observacionales, pero todos ellos tienen una evidencia científica y te dicen cómo tienen que estar estos parámetros para evitar las recurrencias. En cuanto a descartar que pueda existir un fallo una insuficiencia cardíaca, miraremos que el paciente tenga programadas ecografías o resonancias seriadas o que al menos tenga alguna de control. Y derivaré al especialista si detectamos alguna insuficiencia o algún parámetro a controlar. Motivaremos al paciente a que realice ejercicio. Muchas veces tienen pánico a hacer ejercicio para no experimentar otra vez los síntomas. Los tenemos que motivar para que al menos salgan a caminar cada día y que realicen ejercicio para los deportistas un poco con moderación y que empiecen progresivamente. En cuanto a la presión arterial, también miraremos que les explicaremos que tienen que tenerla por debajo de 130 sistólica, aunque no tengan hipertensión, que se la miren una vez al mes. Y si detectan que normalmente están por encima de 130, les diremos que hagan un chequeo mañana, tarde, noche, una semana y que le lleven al médico de cabecera para ver si realmente necesita una optimización del tratamiento farmacológico. En cuanto a la diabetes, como otros factores de riesgo como alteraciones de la tiroides, del perfil lipídico, como están anticoagulados, también mirar el riñón, les recomendaremos una analítica anual, que no tiene que ser urgente, pero que el médico de cabecera o ellos tengan presente de que una vez al año les tienen que controlar todos los factores de riesgo que se puedan medir por analítica. También les preguntaremos por sus hábitos tóxicos, si fuman, si beben diariamente. Uno de los factores de riesgo más estudiados últimamente es el alcohol. Recomendar beber menos de 3 bebidas a la semana. Sobre todo nosotros preguntamos si acompañan las comidas con vino o cerveza, porque a veces les dices si beben y te dicen que no, pero después indagas un poco y les dices si acompañan la comida con algo y vas rascando y van saliendo cosas. Y a veces también otros tóxicos menos frecuentes que te lo digan en voz alta, pero sí que juegan un papel como trigger de la arritmia y hay que identificarlos para que el paciente pueda evitar su consumo.
En cuanto a la obesidad, siempre cada consulta preguntaremos el peso y miraremos si ha buscado alguna estrategia para mantener el peso por debajo, y al menos en nuestro centro, si el IMC está por encima de 30, los derivamos al nutricionista, y si está por encima de 35 el IMC, los derivamos directamente a la unidad de obesidad para que para mirar de establecer algún tratamiento farmacológico o quirúrgico, o bueno, ellos deciden. Y en cuanto a las apneas del sueño, en la consulta después de la ablación también pasamos un test para detectar si tienen riesgo de hacer apneas del sueño. Tanto el test de Berlín como el Stop Bank son fáciles de pasar, son pocas preguntas, y si nos sale positivo, les pedimos una polisomnografía. Y una vez sale el resultado de polisomnografía, pasan a la consulta de neumo. Si ya están diagnosticados de SAOS y llevan CPAP, remarcarles que cuanto más horas duerman con el aparato, mejor, menos riesgo de recurrencia, y fomentar la adherencia, porque a veces puede ser muy pesado dormir y no encuentran la relación entre la apnea y la arritmia, y en realidad está muy linkado. O sea, intentar decirles que si la llevan, que la lleven el máximo de horas posibles. Y en la visita de los 6 meses haremos lo mismo, repasaremos uno por uno los factores de riesgo que hemos mencionado anteriormente, que ya habremos recogido en las visitas previas, y solo será un repaso, un recordatorio. Y prevenir complicaciones o recurrencias. Siempre antes de la visita les pedimos un holter, miraremos que no hayan recurrido. Si tienen alguna resonancia postablación, mirar que no haya alguna estenosis de venas pulmonares. Mirar que el paciente tenga una buena adherencia terapéutica. Si el médico ya les ha dicho que pueden dejar la medicación, mirar que realmente la hayan dejado. Si la han dejado, cómo les ha sentado. Y reevaluar las escaleras que a la visita preablación habíamos mencionado, para mirar que no hayan cambiado los valores y que al menos la clase funcional y la escalera modificada se mantengan con niveles muy bajos. Y en la visita de los 12 meses, pues hacemos exactamente lo mismo que en la visita de los 6 meses, y damos el alta ya para atención primaria, o puede ser que a lo largo del primer año haya presentado alguna recaída y que nos lo haya avisado, el paciente nos haya avisado que ha tenido algún episodio y que se ha registrado, o que, aunque sea sintomático, en algún holter hayamos visto algún episodio o alguna recaída, entonces volvería a entrar en el circuito, y volveríamos a mandarlo a la visita del cardiólogo para una reevaluación del tratamiento. ¿Qué pasa con nuestra paciente? Pues que presentó varias recaídas, y Pilar, mi compañera, os explicará los tratamientos para estas recaídas. Ahora sí. Bien. Pues sí, nuestra paciente seguía con recurrencias sintomáticas, no toleraba tratamiento farmacológico, y entonces en noviembre del 2023 se realiza un nuevo procedimiento en el que se confirmó que las venas pulmonares estaban aisladas. La estimulación programada inducía reproduciblemente fibrilación auricular sin una taquiarritmia previa que se pudiese mapear. Dados sus antecedentes, durante el procedimiento pues, se hace cardioversión para revertir arritmo sinusal, se realizó alcoholización de marcha y una línea de ablación en la pared posterior de la aurícula izquierda, ya que se había metido en un nuevo procedimiento. Sí que es verdad que las guías, cuando hay recurrencias de FA, recomiendan repetir la ablación con catéter, sobre todo si después de una ablación inicial ha habido mejoría de los síntomas o el primer intento ha sido completamente fallido, para lo que hemos comentado antes, reducir síntomas, recurrencia y la progresión de la fibrilación auricular. En este tipo de procedimientos se opta por ablaciones o técnicas mucho más específicas, y es
el apoyo fundamental del uso de navegadores y de catéteres que proporcionan un mapeo de alta densidad para localizar de forma mucho más concreta los puntos que han quedado sin aislar, por ejemplo, de alguna vena. Con respecto a la alcoholización de la vena de Marshall, pues deciros que para las que no estáis familiarizadas con ello, que el ligamento de Marshall es un remanente de la vena cava superior izquierda y que contiene nervios, tejidos, haces musculares y que sirve como la porción terminal de la vía interauricular más inferior. Y la vena de ese ligamento desemboca en el seno coronario. Pues bien, ha habido estudios al respecto en el que dicen que si se consigue una ablación mediante alcohol, como si fuera una esclerosis de una variz de esa vena, la tasa de éxitos incrementa hasta un 11% en pacientes que han tenido una ablación no eficaz de las venas pulmonares. Pero ¿qué pasa con la alcoholización de la vena de Marshall? Pues que es un abordaje poco selectivo y que en ocasiones se destruye también tejido miocárdico sano, circundante, y que muchas veces no se consigue canalizar la vena, porque es una vena muy pequeñita y además depende de eso, de la anatomía de cada paciente. Cada paciente es distinto. Bien, cuando ya ninguno de estos procedimientos ha sido eficaz para el control de ritmo, todos estos tratamientos que hemos visto van encaminados a mantener a toda costa el ritmo sinusal el mayor tiempo posible. Cuando ninguno de estos procedimientos ha sido eficaz en el paciente, pues se puede optar por el control de la frecuencia cardíaca. Y cuando el control de la frecuencia cardíaca no es posible a través de fármacos, o porque la paciente no lo tolera, no tenga buena adherencia terapéutica, tenga efectos secundarios, pues se puede optar pues, por la ablación del nodo AV previa implantación de marcapasos. En nuestra paciente se optó por esta opción en consensuado, estando ella de acuerdo para ello, ¿vale? Lo que dice la guía es que está claramente indicado el implante de un resincronizador, de un dispositivo de estimulación de resincronización cardíaca y la ablación del nodo en pacientes que tienen estos síntomas y que presentan insuficiencia cardíaca. Está claramente indicado. Nuestra paciente no había signos claros de insuficiencia cardíaca, pero al estar muy sintomática y haber, diremos, no haber tenido éxito todos los procedimientos anteriores, se decidió por esta opción terapéutica que ya se considera como la última opción terapéutica, diremos, para el control de lo que es la frecuencia cardíaca. Pues bien, como conclusiones, pues decir que las guías de práctica clínica actuales y que son muy recientes recomiendan el algoritmo CAER-AF para un abordaje integral, que, como ha dicho Alba, el control de los factores de riesgo modificable reduce muchísimo la carga de fibrilación auricular y las recurrencias, que realizar la ablación tempranamente en la evolución de la enfermedad, idealmente cuando la fibrilación auricular es paroxística y no hay remodelado todavía de la aurícula, es muy importante para mejorar el porcentaje de éxitos de los procedimientos, que como hemos visto, enfermería tiene un papel fundamental en el manejo integral del paciente con FA en cualquier fase del proceso y que es muy importante la reevaluación del paciente e individualizar el tratamiento según vaya evolucionando la enfermedad. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a ambas. Ha sido una gran presentación, la verdad que es muy interesante y como decía al principio nos habéis dado ese enfoque de cada paso, que evidentemente no todos los pacientes con fibrilación auricular van pasando, pero sí que es verdad que nos encontramos diariamente este tipo de pacientes y que seguro pasan por alguna de las fases que vosotras nos habéis comentado. Yo tengo una pregunta para Alba. Antes de empezar con las preguntas las podéis ir dejando escritas en el chat para aquellos que tengáis alguna pregunta tanto para Pilar como para Alba. Y bueno, decir a Alba si tenéis algo publicado sobre los beneficios de la consulta específica de FA, ¿no? Llevada por enfermería.
¿Y cuáles son? Aún no, pero ya lo hemos llevado al Congreso, ya tenemos los resultados y lo llevamos al Congreso Europeo y al español, de que sí, efectivamente hicimos un estudio randomizado con pacientes que pasaban por la consulta y llevaban el control por enfermería y pacientes que no, y hubo mejoras en las recurrencias, menos visitas en urgencias, y aparte mayor calidad de vida, aumentar el conocimiento sobre su propia enfermedad y la satisfacción. Y eso está para publicar, pero lo tenemos ya con los resultados. Pero esto en pacientes con fibrilación auricular sometidos a una ablación. Sí que es verdad que el manejo por enfermería del paciente con fibrilación auricular en general, desde atención primaria como en clínicas específicas, sí que desde hace años, desde las primeras publicaciones son del 2012 y ya existe evidencia científica publicada en que aumenta los beneficios y la mejora, la reducción de recurrencias y morbimortalidad en los pacientes. Genial, muy interesante. La verdad que yo creo que enfermería abordamos desde los factores de riesgo hasta esos cuidados pre y posablación en este caso y tenemos que hacernos valer y hacernos saber que realmente es producible, ¿no? Hay muchos beneficios que podemos sacar a ello. Pilar, tengo aquí una pregunta en el chat para ti. Dice, ¿en vuestro centro utilizáis sonda de temperatura esofágica y cuál es vuestra experiencia? No, no la utilizamos. No la hemos utilizado nunca. De hecho, ha habido algún tipo de publicación de alguna casa comercial que la indicaba y al final no, por un conflicto de intereses, no hemos dejado de utilizar ese material por el tema de que no nos permitían el control de la temperatura esofágica, pero no lo utilizamos generalmente, no lo utilizamos, porque nosotros siempre hacemos crioablación, la radiofrecuencia solo la utilizamos en nuestro centro en la REDU de FA, cuando hacemos la REDU. No sé si en el centro de Alba se utiliza. Sí, nosotros sí que lo usamos. ¿Y cuál es vuestra experiencia? Solo con radiofrecuencia, porque la máquina no detecta cuando baja la temperatura, o al menos la nuestra, solo cuando sube. Y la verdad es que los médicos se lo toman bastante en serio. Cuando llega la temperatura 38, 39 en esófago, paran y dejan unos segundos para que recupere la temperatura. Muy bien. Hay otra pregunta para Alba. ¿Cuáles son vuestros tiempos para el alta tras ablación? ¿A los 12 meses o como has estado comentando o anterior? Tras el alta de ablación, se refiere cuando hacemos la ablación. También tenemos una enfermera especializada en alta ambulatoria que lleva varios procedimientos y entre ellos está la fibrilación auricular y si el paciente cumple unos criterios de seguridad, se van de alta al mismo día. Si no cumplen los criterios, que son bastante estrictos, se quedan ingresados y se van el día siguiente si todo va bien. Y en vuestro caso, Pilar, también se van de alta. Se van de alta después del procedimiento. Procedimientos, Los sí. procedimientos se suelen ir a la mañana siguiente. Aunque cada vez se está intentando hacer altas más precoces y a veces se van incluso la misma noche del procedimiento, si la punción de la pierna ha sido limpia, el rango de anticoagulación es correcto y demás. Pero lo habitual es que se vayan a la mañana siguiente a casa. En nuestro centro las punciones se cierran con punto en 8 y se quita el punto antes del alta. Si la zona de punción está correcta, pues alta. Muy bien. Tengo aquí otra pregunta para Alba con referente a la consulta. ¿Cuántos pacientes veis por cada jornada?
primeras y en revisiones, si es primera visita o revisiones. ¿Y os habéis planteado control de factores de riesgo previo a la ablación en pacientes con poca probabilidad de éxito? Y por último, si quieres vamos por partes, si no te lo termino de leer, si no te lo recuerdo después, consejo, porque al final vamos a comenzar la consulta de FEA en su hospital. Gracias, Bueno, Isabel. pues nada, saludos a Isabel y bueno, me alegro que empiecen a hacer la consulta porque ya hace tiempo que lo hablamos. Y bueno, claro, va muy ligado a en nuestro caso va muy ligado a las ablaciones. Si en mi hospital hacemos de FA unas 250 al año, o sea que vemos de primeras visitas unas 250 y cuenta pues 500 de revisiones de cada una. Entonces, tenemos un día a la semana que solo vemos primeras porque tardamos como media hora mínimo en hacerlas y las de seguimiento pues las hacemos en otro día. Y el tema de factores de riesgo antes de la ablación, eh, mm, al principio hablábamos de factores de riesgo antes de la ablación, pero es que no daba tiempo y tampoco era como para abordar mucha información y tal, lo reservamos para visita posterior a la ablación. Pero sí que sería un enfoque muy interesante y creo que hay otros hospitales que lo hacen, que es un manejo de factores de riesgo por enfermería en pacientes de fibrilación auricular y ellos no solo ven a pacientes que van a someterse a una ablación, sino a todos aquellos pacientes con FA. Y bueno, me parece otro enfoque muy interesante y súper útil y que enfermería tiene mucho que aportar, pero en nuestro caso no nos da la vida para ver pacientes antes de la ablación. Supongo que los pacientes que no se van a someter a la ablación, el cardiólogo ya los deriva a atención primaria. ¿Y Pero veis eso es pacientes, y veis pacientes de FA o también veis pacientes de otro tipo de arritmia? vemos pacientes de todos los que vayan a hacer una ablación compleja, todos Mm. los que vaya a ser con anestesia Y los o factores de riesgo, una vez que pasan los 12 meses, que ya o bien le dais el alta o veis que tenéis recurrencia, esos factores de riesgo los mandáis a atención primaria para que le hagan la continuación de cuidados allí. sí, siempre desde el primer momento ya les recomendamos que les decimos todos los factores de riesgo y cómo los detectamos si los tienen o no y los derivamos tenemos circuitos para derivarlos al especialista. Y si son de controles de enfermedades más crónicas, pues sí, atención primaria. Mm. No sé si hay alguna pregunta más por aquí. ¿Alguien se anima más? Yo tengo una última pregunta con referente a la sedación, ¿no? Que usáis Pilar en el quirófano. Has dicho que la maneja enfermería. ¿Y qué protocolos son los que utilizáis a la hora de Pues realizar la ablación? sí, para la fibrilación auricular, un protocolo de sedación profunda que lleva midazolam, un antiemético, primperan, utilizamos generalmente, dolantina. Se le administra también desametasona porque hay muchos pacientes que hacen algún tipo de reacción alérgica a la dolantina y eso por recomendaciones del anestesista también se le administra. Y fentanilo y con una perfusión después de fentanilo, ¿vale? Entonces, la pauta normal, sea un adulto de complexión normal, pues se le administra de entrada 2 miligramos de midazolam, el primperan, 4 miligramos de fortecortin y 25 miligramos de dolantina. 0,05 miligramos de fentanilo y después la perfusión de fentanil la preparamos en un suero de 100, una ampolla de fentanil, y depende del peso del paciente, pues a 30 centímetros cúbicos la hora, 35, 40. Si el paciente no se está totalmente sedado y demás, pues se pueden ir administrando durante el procedimiento
bolos de midazolam o de fentané a demanda del paciente o se aumenta la perfusión de la dosis de perfusión de fentané. Sí. Esa es la pauta que utilizamos habitualmente como sedación profunda para la FA y para, por ejemplo, procedimientos que pueden dolerle al paciente como el flúter cuando se hace una ablación del istmo o procedimientos largos cuando no contamos con anestesia. Muy bien. Bueno, pues yo daros las gracias a las dos. Para mí ha sido un placer esta tarde compartirla con vosotras y aprender siempre de los compañeros. Muchísimas gracias y creo que veo que no hay ninguna pregunta más, así que nada, daros la enhorabuena. Y gracias a todos por estar ahí esta tarde por detrás. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los asistentes y Gracias. gracias a ti, Andrea. Gracias. Hasta luego. Gracias. Un placer.